Okay, so we're about 1 minute, everyone. Just checking in, Katya. Just checking your audio and video. So this is it. Perfect. Okay, great stuff. Thank you, everyone. So we've got just another minute or so, and then we're gonna go live. Any questions from anyone before we go live, or is it all good? Yeah. Ian, do you need a black box for video playback? Yeah, actually, if you can, Mike, that'll be great. Thank you. And then we'll use that. No problem. Perfect. Okay, excellent. So we'll just add the black box and then we're going to replace it with Katya once the video is finished there. Thank you, everyone. Okay, best of luck. So we got 45 seconds. Let's cue the video in anticipation, and then we'll hit the play button once we go live. Thanks all. Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to Nigeria es uno de los países en donde más se sufre tuberculosis, ya que escasea el acceso de escaneos y hospitales. Sin embargo, radiólogo de la zona puede llevar este dispositivo y hacerle testeos a muchas personas en las zonas. Él está en el frente, salvando vidas, yendo a comunidades usando el sistema de rayos X ultra portable y detección ayudada por computadora o con un software de inteligencia artificial. Es mi deber hacer esta examinación en cuanto a posicionar al paciente, luego tomar las muestras. Y el CAD4TB es muy útil porque en realidad detecta la tuberculosis en una etapa muy temprana. Eso es lo primero. Segundo, el mapa de calor puede mostrar las manchas que hay en el pecho, si es que hay alguna. Eso lo puedes ver con tus propios ojos. Entonces, esta es mi ciudad, mi comunidad, mis personas. Entonces, para mí es un sueño y quiero poder devolverles a través de mi ayuda, haciendo este trabajo. Es mi pasión y quiero seguir mi pasión. Hola a todos, bienvenidos al primer webinario de Delft Imaging de este año. Soy Katia Ani y voy a ser su host el día de hoy. El año pasado tuvimos muy buenas noticias para todo el mundo. El informe estimó que en 2022 alrededor de 7.5 millones de personas fueron diagnosticadas con tuberculosis. Por un lado, es importante que se identifique a tiempo para poder brindar asistencia, pero también muestra algo que está sucediendo, que es que hay millones de personas que viven sin que se les detecte esta enfermedad. Así que ahora, más que nunca, es crítico que desarrollemos unas soluciones de escaneo que puedan llegar a estas personas. Teniendo eso en mente hoy, vamos a estar hablando de innovación y acción y el acceso de rayos X en lugares alejados donde no suele haber. Hoy mi colega va a estar unido con una línea de oradores de todo el mundo
que van a compartir sus opiniones acerca de implementar y planear estos proyectos. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Esto incluye Dr. Richard Jones, el director regional de International SOS, y Dr. Yo Odyssey, el gerente del programa en el Control Nacional de Tuberculosis en Ghana. También tenemos con nosotros al profesor Rodney Ethnick, el escolar de investigación senior de la División de Ocupación de Salud Pública, y al doctor Alex Scott, que es el oficial médico de investigación en el Centro de Infecciones Pulmonares en la Universidad de Cape Town. Antes de comenzar, queremos brindarles algunas instrucciones. Este webinario está siendo interpretado simultáneamente en árabe, francés, portugués, ruso y español. Así que por favor, antes de empezar, seleccione el idioma que desea escuchar. Y recuerde escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, donde nuestro equipo va a poder responderlas. Una vez dicho esto, quiero invitar al director de negocios de la unidad, Florent Gertz. Muchísimas gracias, Katia. Buen día, buenas tardes y buenas noches, donde sea que estén todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de unirse al webinario hoy. Como Katia dijo, la primera parte de este año, el primero de este año en realidad, estoy muy entusiasmado de ver que, bueno, estamos todos aquí, que queremos escuchar a los oradores que Katia presentó. Quiero hacer unos comentarios acerca del nuevo informe de impacto del año pasado. Por favor, próxima imagen. Así que esta es la edición del 2023, que es la tercera edición que hemos publicado, como pueden ver aquí. Mis colegas luego van a poner el link en el chat para que ustedes lo puedan ver por su propia cuenta. Entonces, creo que es muy bueno que sepamos por qué llevamos un registro de nuestro impacto como organización. Es por transparencia, para también ver cómo estamos haciendo las cosas, responsabilidad también. Queremos asegurarnos que nuestros clientes y nuestros colegas en el mundo sepan qué estuvimos haciendo, cuáles son las diferentes soluciones y qué es lo que hacen en todo el mundo nuestros dispositivos. Como pueden ver, si están basados en Bangladesh, pueden leer acerca de los proyectos que hay ahí o en las diferentes áreas en las que se encuentran. También responsabilidad por parte nuestra de que si ustedes ven ediciones previas que publicamos y ven algún tipo de identificadores de cómo funcionó y el registro que hacemos con los clientes, obligaciones que se han completado, esto también muestra mucha responsabilidad de parte nuestra como organización de cómo estamos actuando. Y primero quiero agradecerle a nuestro equipo por poder organizar esto, porque sé que han trabajado muy arduamente, y también a todos los clientes y colaboradores con nosotros, que gracias a sus esfuerzos y ciencia han contribuido a esto. Quiero que todos lo lean, obviamente por parte de ustedes, pero quiero compartir algunas cosas que me parecen importantes. Entonces, simplemente un repaso de lo que van a ver en este informe. Tratamos de hacerlo lo más completo posible y tratamos de organizarlo de una forma para que se pueda enfocar automáticamente el aspecto que quieren ver. Tenemos algunos números, hay más información también acerca de lo que estamos haciendo, por ejemplo, estudios en diferentes escenarios. También puede ser por una población específica o en una prisión, en un lugar en particular o que sean menores. Esto es algo que vamos a hablar también más adelante. También hay mucha información acerca de políticas y nuevas políticas que tenemos ahora en cuanto a la inteligencia artificial y los rayos X. También queremos hablar de lo que estamos haciendo además de la tuberculosis para otros integradores de salud. Y simplemente para mostrarles un par de imágenes aquí. No quiero pasar demasiado tiempo en esto, así podemos pasar a los oradores, pero para que tengan una idea de lo que van a conseguir aquí. En cuanto al impacto que hicimos, tenemos unos indicadores que nosotros consideramos, las personas que necesitan diferentes tipos de estudios, soluciones nuevas también que hemos implementado en el año. Energía solar también en lo que funciona nuestro equipo de rayos X.
Así que tiene que ver con esto. ¿Y dónde hicimos un impacto? Bueno, aquí hay una información muy breve. El año pasado incorporamos nuevos países y trabajamos con muchos clientes que hemos tenido la posibilidad de cooperar durante muchos años ya. Se puede ver aquí los diferentes países donde se aplicaron estas soluciones y también nuestras propias oficinas en azul clarito. Así que creo que una de las partes más importantes y que también lo van a ver a lo largo del año, muchas de las políticas sobre los rayos X portables o la inteligencia artificial o el uso de las aplicaciones y poder ver cómo eso ha impactado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la tuberculosis, el efecto económico que tuvo, estos testeos y cómo se conectan diabetes, tuberculosis y otras enfermedades en una variedad de países. Así que tratamos de llevar un registro de esto en una área especial, en un país especial, para poder ver qué es lo que se está publicando en ese sentido. Así que lo van a poder ver a lo largo de todo el informe y van a poder ver qué se está haciendo en cierto país, qué se está implementando y la validación que va a partir de ahí. También muchas cuestiones importantes de proyectos. Parte de esto es la implementación y la experiencia que eso trae, así que hay un par de menciones que tuvimos, por ejemplo, en el Medio Oeste, hemos hecho mucho con iniciativas de ellos, con IOM, y tuvimos entregas en muchos países simultáneamente para hablar un poco más en profundidad acerca de cómo funcionaban esos proyectos. Así que si pasamos a la próxima imagen. También tenemos aquí cuestiones específicas de países. En Nigeria tuvimos la posibilidad de trabajar con otras organizaciones y también estuvimos hablando de qué es lo que se estaba utilizando ahí, quién está trabajando con esto, qué son las cosas que muestra el estudio de ese país y los resultados que se obtienen, hablando de que queremos ser lo más transparentes posibles. Por eso es que incluimos toda esta información junta aquí mismo. Próxima imagen, por favor. Así que diferentes voces de nuestros colegas, nuestros socios, también vienen de diferentes sesiones que hemos hecho el año pasado, donde hubo increíbles oradores como los que tenemos hoy, donde comparten estudios sobre sus estudios, donde comparten información sobre sus estudios e innovaciones. Y además de las personas que capacitamos en el campo, alrededor de más de 1000 personas que nos asisten en 34 países y esto estuvo calificado por las personas que participaron en esta capacitación. Así que tratamos de poner diferentes indicadores de desarrollo y de actuación para ver cómo estamos yendo. Próxima diapositiva. Como mencioné, si estamos hablando de la detección activa de casos de tuberculosis, tenemos aquí el ejemplo de Bangladesh, información que tiene que ver con eso. Así que van a poder encontrar esta información en el informe también. Y luego creo que uno de mis favoritos, al menos, que hemos hecho en la comunidad, es es de nuestra fundación de Delft, donde nos enfocamos en el cuidado infantil y nos enfocamos en la educación y la calidad, donde tenemos varios proyectos que hicimos en 2023 en Etiopía, Ghana, colaborando y trabajando con diferentes escuelas para hablar sobre programación y cómo podrían aprender más en esa área, pero también capacitados por ingenieros médicos, apoyando equipos de GI en Alemania en el programa de desarrollo. Así que ahí van a poder encontrar los desarrollos y las relaciones que tenemos con la comunidad. Y está disponible digitalmente
nuestra página web. También tenemos una que se puede imprimir, la tengo aquí en mi escritorio. Y quería pedirle al equipo que, bueno, creo que lo vamos a enviar luego de que pase, luego que finalicemos con esta sesión, pero si no, también vamos a poner el link en el chat para que lo tengan a mano. Y aquí tenemos también un QR si quieren escanear, pero bueno, si lo reciben por email o si pueden hacer clic en el chat ahora, creo que es la forma más fácil de verlo. Y luego, lo que esperamos para este año, lo que esperamos ver es que se continúe el enfoque en los rayos X portables y CAT4TV, también un desarrollo de rayos X móviles y estacionarios vía C19RM. También voy a estar en China a final de esta semana para hablar acerca de rayos X portables. Al mismo tiempo, también hay mucho trabajo que se está haciendo en las respuestas de C19RM, así que también esperamos ver más de esto. Una expansión de nuevos clientes, nuevos colaboradores que trabajen con nosotros por primera vez, así como en los proyectos que ya tenemos actualmente. Así que como 2023 tenemos una cantidad de personas, por ejemplo, en Mozambique, que están implementando muchos de nuestros dispositivos. Así que en esa cuestión de infraestructura queremos que se mantenga, pero a la vez trabajar con nuevos países y nuevos colaboradores donde estamos ahí por primera vez y donde estarían utilizando por primera vez rayos X portables. También hemos estado anunciando una mejora en nuestros programas de aprendizaje virtual y las personas van a poder asistir y bueno, también el hecho de que pasen tiempo en este tipo de sesiones como la que tenemos hoy va a ser muy útil. Creo que tenemos una biblioteca de 30 videos diferentes de oradores de todo el mundo hablando acerca de rayos X portables, inteligencia artificial y la implementación de clínicas móviles y muchas diferentes escenarios. Y de parte nuestra, la razón por la cual hacemos esto es por transparencia, como decía, que es una de los temas que pusimos aquí abajo. Y ahí van a poder ver todo lo que implementamos en todos los países que están activos. Así que de cualquier parte del mundo que sean, si ustedes ven que el país necesitaría este tipo de artefactos, por favor no duden en contactarse con nosotros para que le podamos contar más. Próxima diapositiva. Tengo la oportunidad de presentarles al doctor Richard Jones, quien es nuestro próximo orador. Es el director médico en International SOS. Creo que la última vez el webinario había sido en persona, así que muchas gracias por participar ahora y adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Tendría que comenzar dejando bien en claro que soy un experto, digamos, en tuberculosis, que no soy un experto en tuberculosis, que en realidad mi participación el día de hoy es contarle un poco mi historia de cómo se trabaja en un ambiente donde la tuberculosis es descrita como una de esas enfermedades que no se considera tanto, pero que es extremadamente importante, pero que por lo general el enfoque suele estar en otro lado. Entonces, emerger del COVID, tenemos una oportunidad de reimaginarnos y poder hacer un testeo más grande específicamente en la tuberculosis. Así que ahí es donde comenzó nuestro viaje. Así que rápidamente, para explicarles un poco cómo se vio esto, próxima imagen, por favor. Así que me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que hacemos como organización.
Somos una compañía internacional. Luego voy a compartir estas diapositivas también. Entonces, la tuberculosis, como sabemos muchos, es definitivamente una de esas enfermedades que yo creo la mayoría de los gobiernos consideran porque suele estar en áreas específicas, como por ejemplo en la India, Filipinas, Indonesia. Ahí es donde estaría la mayor cantidad de casos. Y hemos tenido la idea de estar con nuestros clientes y empezar a crear cuáles son algunos de los desafíos que encontramos en esta industria. Y la idea en la que nos enfocamos es que las enfermedades respiratorias aparecen en todos lados, se contagian muy fácilmente en el transporte, en ambientes de trabajo, en hogares. Y también está la idea, muy a menudo, de que uno tiene la oportunidad de estar 6 meses o 6 semanas o un mes en esas zonas y ahí podemos ver la imagen completa, donde muchas veces se ve y tenemos que vivir con la idea de que estas enfermedades vienen a la mente y que cualquier enfermedad que adoptes en la mente, próxima diapositiva, es algo que se lleva a casa. Entonces, para hablar un poco de lo que hablé antes, perdón, tengo que volver, simplemente para decir que, bueno, estamos trabajando. Creo que cuando se depositan recursos, a veces parecen cambiar cosas y bueno, también a medida que se desarrolló la industria de minería, debido a las inversiones y las oportunidades que representan esto para las comunidades, obviamente, en cuanto a puestos de trabajo, se complican más las cosas en este sentido porque no es algo que tenga que ver con enfermedades que se contagian en ese sentido, sino que muchas veces también no están las herramientas necesarias. Entonces, imagínense cómo cuando se tratan algunas de estas enfermedades, especialmente en enfermedades como la tuberculosis, también podrían ayudar a esas comunidades. Simplemente para mostrarles cómo se ve. Próxima imagen, por favor. Simplemente para que vean la distribución por edad que tenemos. Esto es, por ejemplo, en Indonesia, donde tuvimos el tsunami y la mayoría de las personas eran aquellas que estaban en la cuarta, quinta década en su vida. Y ahí se puede ver también la distribución. Y es importante que sepan que, bueno, en esas edades es donde vemos la mayoría de los casos. Y también para mencionar simplemente la sensitividad de las drogas en la tuberculosis cuando se ven diferentes distribuciones en cuanto a la resistencia para trabajadores, que está bastante claro que cuando pusimos toda esta información junta, era muy claro que necesitábamos una estrategia para empezar a tratar la carga de la tuberculosis, especialmente en el lugar de trabajo, sobre todo en la industria minera. Por suerte, el gobierno de Indonesia también creó una iniciativa que se amoldaba a esto. Fue una iniciativa bastante agresiva en el sentido de poder identificar los casos de tuberculosis y combatirlos. Obviamente, como saben, uno no puede empezar a erradicar algo, salvo que se pueda encontrar un patrón, digamos. Entonces, suena para mí que todos han llegado a un lugar
muy importante para poder cerrar esta brecha, encontrando casos activos de tuberculosis y también tratando algunos de los desafíos que hay en este tema. Y primero, bueno, les voy a comentar brevemente lo que organizamos nosotros en nuestro mejor caso, digamos, o el modelo básico de enfoque. Cuando comenzamos a hablar de tuberculosis de forma más general en la industria minera, y también se trata sobre educar personas, pero las empresas y los desafíos que tienen para tratar de poner en contexto la conversación muestra que algo de lo que mencioné antes, por ejemplo, los desafíos que encontramos y la idea de que la tuberculosis no está en la agenda de todo el mundo. Tenemos otras enfermedades como influenza u otras enfermedades que suelen ser más atendidas. Desafortunadamente, a veces no se incluye la tuberculosis entre estas enfermedades, salvo que sea demasiado tarde. Entonces, la detección, medidas de control son lo más importante para comenzar a hablar. También un testeo regular. Y aquí es donde encontramos la oportunidad específicamente en la industria minera para poder hacer estos testeos anuales. Y esta es la oportunidad que vimos no solamente en Indonesia, sino, bueno, en todo el mundo y pensar acerca de cómo podríamos presentar estas medidas de forma más consistente para enseñarle a las industrias, a las compañías mineras, que pueden ser parte de la solución sin tener que gastar mucho dinero, porque si ya están comprometidos a hacer estos testeos anuales, bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede mejorar esta información que tienen? Próxima imagen, por favor. También el acceso a servicios de salud. Nuevamente, muchas compañías mineras ya están haciendo esto en ese sentido porque las minas muchas veces tienen que planear su propia estabilización inicial y puesto médico y muchas veces es muy básico para estabilización y se hacen testeos, pero muchas veces también se encuentra de que los recursos para hacer una investigación correcta no están disponibles. Entonces, en ese caso, se vuelve una cuestión de cómo capacitar y cómo capturar las habilidades para asegurarse de que sea aplicable para que nos pueda transportar también en cuanto al idioma y cultura. También el apoyo y el compromiso de los empleados, los sindicatos y demás pueden ser parte también del panorama. Y la idea es hacer que esto sea una iniciativa donde el beneficio no es solamente para las compañías, sino también para las personas. Y siempre pienso que es importante que las compañías entiendan que el hecho de que las personas no estén ausentes porque están enfermas también representa más productividad para ellos en ese sentido. Y también tratar con el estigma que es muy común, quizás en la tuberculosis o el VIH, para poder tratar con eso y asegurarnos de que los empleados entienden y apoyan los recursos disponibles. Luego, colaboración con accionistas. Luego, los determinantes sociales. Esta es un área que también es muy importante y algunas de las áreas afuera ahí es
Así es como se pueden ver los programas, pueden ser como desnutrición y mejorar el acceso al cuidado infantil. Luego, monitoreo y evaluación, parte de lo que hacemos, o bueno, lo que hacemos y que todos en esa área hacen en cuanto a las enfermedades. Sabemos que la innovación es muy importante y aquí es donde tuvimos la oportunidad de hacer una pausa y mirar y nos agradecimos mucho al poder encontrar el CAD 4TV porque ha cambiado nuestra perspectiva. Y el único comentario que haría sobre esto es que desafortunadamente no todos son expertos en ver y en entender rayos X. Sí tenemos pacientes de tuberculosis y personas encargadas y demás, pero no todos son los que pueden entender o utilizar bien este dispositivo. Entonces, si bien tenemos este apoyo extra que ayuda muchísimo, vamos a pasar a la próxima imagen. Gracias. Lo que vemos entonces en este estudio que hicimos son razones por las cuales vemos estos altibajos. Monitoreamos la tuberculosis en este área de trabajo, que estamos hablando de un grupo de personas de 30.000 más o menos personas. Y se puede ver entonces como la línea de arriba es en en el pueblo, en el área, y la línea de abajo es el grupo de trabajo. Y se puede ver cómo la línea roja que representa a Mimica ha crecido con el tiempo. Y obviamente también se puede ver que tuvimos nuestros desafíos porque estábamos también siguiendo otras enfermedades. Y que bueno, esto fue un desafío post-COVID. En la próxima imagen también. Ok. Próxima. Entonces se puede ver que esto es lo mismo, simplemente rápidamente para que puedan ver esta carga que tuvimos que enfrentar en estos 30.000 empleados. Tuvimos casos también de malaria, casos de dengue. Entonces, próxima imagen. Quería mostrarles cómo se ve la detección. Próxima imagen. Esto es lo que mencioné antes. Esta es una de las áreas en las que también hubiera ayudado a hacer un control, digamos, a nivel de país y se puede ver el área definida donde se necesita el tratamiento y mientras podamos crear una estrategia para esto en los individuos de alto riesgo. Así que este es un escenario donde utilizamos. Si pasamos al próximo, les puedo mostrar cómo vienen nuestros números. Siguiente. Ahí está, gracias. Entonces, esto es lo que hemos hecho al final de 2023 con nuestro equipo de tuberculosis. Y lo que para mí es interesante es que los casos que no hubiéramos detectado, si no hubiéramos trabajado duro con doctores para tener la habilidad y tener el índice. Como saben, la tuberculosis muchas veces tiene muchos desafíos. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer para encontrar más casos de esto, identificarlos, nos va a ayudar a prepararnos mejor para los rayos X, pero lo que se puede ver aquí no es únicamente el puntaje del CAD4TV. Así que tenemos 22 casos asintomáticos que probablemente no hubieran sido detectados y 22 casos que también hubieran causado
quién sabe cuántas otras personas que también se contagien. Próxima imagen. Entonces, hace poco agregamos el CAD también para casos asintomáticos, como decíamos, en cuanto a los índices de sospecha también, y especialmente en un ambiente de minería. Así que disculpen porque es mucha información, pero quería compartir rápidamente esto. Así que voy a terminar ahí y le agradezco a Delft por 12 meses de una diferencia muy grande que esto ha hecho. Y como tuve el honor también de poder ver, bueno, muchas personas en esto, una de las metas de este año es usar esta tecnología en las minas también y en otros lugares donde encontramos muchos desafíos. Así que bueno, todavía no estamos ahí, pero sé que vamos a poder llegar y con esto más rápido todavía. Gracias. Muchas gracias a usted, Dr. Jones. Nos alegra poder asistirlo en lo que sea que necesitemos. Vamos a avanzar ahora entonces. Y tenemos al doctor Yoa Dusipoko, que es el gerente del Programa Nacional de Tuberculosis en el Servicio de Salud de Ghana, y va a hablar acerca de acelerar los casos de descubrimiento de tuberculosis y también el testeo en poblaciones clave. Bienvenido. Muchísimas gracias, Katia, y gracias a todos. Quiero decir que me alegra muchísimo que Ghana fue pionero en Delft Imaging y CAT4TV, y esto ha ayudado muchísimo a Ghana. Por favor, próxima imagen. Es acerca de utilizar los rayos X en el CAT4TV en grupos vulnerables, y uno, por ejemplo, son los centros de salud. ¿Y cómo empezamos? Bueno, Ghana comenzó con la prevención de TPT, pero al presentar los rayos X digitales, estuvimos mejor equipados para poder utilizar el TPT. Y les voy a mostrar los resultados. Próxima diapositiva. Muy bien. Entonces, como decía, tuvimos una mejor capacidad para utilizar, así que decidimos utilizar el TPT a nivel programático. Entonces, en 2021 creamos las guías que adaptamos y implementamos esto en 10 hospitales regionales en 2022, antes de hacer la escala a nivel nacional. Esto fue una colaboración entre el Servicio de Salud de Ghana, Arum Institute, la OMS y la Oficina de País de Ghana, y también Warren Carn. Obviamente utilizando los rayos X digitales de Delft. Entonces, las políticas. Lo más importante de las políticas eran que íbamos a incorporar nuestros procedimientos estándar y los rayos X también digitales. También íbamos a tener un criterio de elegibilidad. Opciones de tratamiento también teníamos que tener. En ese momento empezamos a enfocarnos en esto. Y también íbamos a monitorear personas sobre TPT. Entonces, del lado izquierdo está el algoritmo que utilizamos, que teníamos uno, y del otro lado está el sistema de escaneos. Próxima imagen. Entonces,
Luego de utilizar esto, íbamos a llevar esto a 16 regiones en 261 distritos y en diferentes instituciones. Así que utilizamos nuestros rayos X de CAD y quiero decir que fue muy útil para los médicos generales para poder manejar la información, el historial y tomar muestras para testeos. El objetivo del piloto de ese momento, de la prueba que hicimos en ese momento, era implementar el escaneo sistemático de tuberculosis en PL-VIH. Luego teníamos el Delft Imaging en las comunidades y la segunda meta era poder ver la efectividad de la iniciación de esto sin casos activos de tuberculosis. Entonces, el primer resultado de TPT que mencionamos de este piloto, para nosotros la cantidad de tuberculosis era 2%, 50 casos, y el 26% era asintomático. Luego tuvimos las personas diagnosticadas clínicamente, el 72%, y las bacteriológicas, 28%. Obviamente no necesitamos los rayos X para presentar terapia para prevenir la tuberculosis, pero este es el resultado de la tarea, lo que quiere decir que con la presentación de rayos X digitales pudimos ayudar al país. Próxima imagen. Entonces hicimos la escala de esto en 2020 para incluir contacto con pacientes de tuberculosis y tuvimos que crear capacidad en ese momento virtualmente debido al COVID, y luego implementamos el TPT. Bien, entonces, si ven los clientes nuevos de VIH, van a ver los resultados. Se puede ver el resultado que se tuvo en los últimos años. Y luego comenzamos a utilizar el TPT en los contactos de PL-VIH. Y aquí estamos también indicando que los contactos en TPT era también un 48% y por otro lado un 30%. Entonces tuvimos desafíos y uno de ellos es que teníamos 71 distritos en Ghana versus 261. También teníamos desafíos para colectar información y desde ahí accedimos también a los rayos X ahora en volumen, en áreas de alto volumen. La estrategia en 2024, próxima, es presentar el concepto de hotspots. Hotspots quiere decir que los rayos X digitales no están en todos lados. Entonces, si tomamos una región en particular, por ejemplo, Ashanti tiene prisiones, tiene áreas más pobres, tiene comunidades mineras, entonces son áreas difíciles de alcanzar. Entonces, tenemos lo que llamamos servicios de la comunidad, pero lo que tenemos que hacer es tomar nuestros rayos X digitales dentro de esta región de Ashanti para asegurarnos que a nivel de facilidad de institución podemos hacerle el escaneo a las personas, hacer
las investigaciones necesarias y también visitamos las prisiones y las escaneamos, áreas de minería, todo con los rayos X digitales. Este es el concepto de escaneos en hotspots, en lugares claves. En cuanto a las comunidades con un alto número de casos, bueno, ¿cuál es la población de la comunidad? Próxima imagen, por favor. Entonces usamos el concepto, como dije, de hotspots y creamos la capacidad para nuestro staff de salud y mejoramos los informes. Próxima imagen. Gracias. Bien, también quiero decir por parte de las personas que se beneficiaron de nuestros rayos X, y esto es lo que les quieren agradecer. Nunca saben su impacto hasta que uno no ve la sonrisa. Y el segundo punto es, lo que nos está faltando en la vida, ¿qué es lo que nos está faltando en la vida si las personas no pueden acceder a nuestros servicios? Y quiero agradecerle también al Royal Dutch del gobierno de GOG, también el Ministerio de Ghana, que les quiere agradecer al gobierno holandés por brindar estos rayos X digitales, también la oficina de la OMS, también la oficina que tenemos en Ghana de la OMS, fondos internacionales, USAID. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que nadie lo podría haber expresado mejor. No hay mejor impacto que ver las sonrisas que brindan las soluciones y el combate que están haciendo. Avanzamos. Quisiera invitar al doctor Alex Scott. Él es un oficial médico que trabaja en el Centro de Infección Pulmonar y Inmunidad en Ciudad del Cabo. Y hoy va a estar hablando de cómo optimizar los descubrimientos de caso TV con radiografía digital de CAD. Muchísimas gracias. Y gracias a Delft también por la oportunidad para presentar en este foro. Quería encender mi cámara y decirle hola a todos para que podamos vernos cara a cara. Próxima imagen. Como se ha mencionado, como se vio en el informe del 2022, todavía hay unas brechas muy grandes en la cantidad de individuos que se diagnostican o se informan con tuberculosis. De los 10.6 millones de personas que todavía tienen tuberculosis en el mundo, que bueno, es un número extremadamente largo, si podemos encontrar estos pacientes, vamos a necesitar estrategias óptimas de testeo y herramientas óptimas también para poder implementar estrategias para encontrar casos de tuberculosis. Y un aspecto de nuestra estrategia es tomar los diagnósticos de la clínica y ponerlos en la comunidad. Esto es encontrar lo que llamamos los millones faltantes, porque también estamos hablando de una enfermedad de transmisión que estaría dentro de la comunidad. Mitad de todos los casos de tuberculosis no son clínicos. Estamos hablando de la tuberculosis que se prueba microbiológicamente o que es asintomática también. Obviamente este es un tema muy importante actualmente y no hay una definición puntual en este momento. Y son síntomas
que también se relacionan con esta enfermedad o otros como fatiga, falta de aliento. Por eso creo que es un tema muy importante que, bueno, merece una presentación por parte propia, ¿no? Pero nuevamente, es crucial para nosotros poder entender estos individuos de tuberculosis si es que queremos erradicar la transmisión de la comunidad. Y lo que hemos hecho entonces en nuestra unidad, en el centro donde trabajamos con muchos colaboradores, es desarrollar un modelo que hemos anotado como orientado para expertos para encontrar casos activos de tuberculosis. XACT serían las siglas. Y esta estrategia se basa en tomar diagnósticos en las comunidades. Y el primer estudio se hizo en 2011 a 2015 y queríamos mostrar el concepto y establecer también controles donde hablábamos también, donde usábamos un sistema a batería que funcionaba con un generador y pudimos escanear alrededor de 4.500 personas en Sudáfrica y Zimbabue, y casi 10% de esos casos de tuberculosis tenían síntomas también de VIH. Luego llevamos el modelo más adelante y quisimos hacer también una escala de este modelo que habíamos creado. Entonces, con los expertos que teníamos en este dispositivo móvil, nos adentramos en más comunidades y esto lo hicimos de 2016 a 2020 y descubrimos que al escanear 5.200 personas, había aumentado el índice de detección de personas con síntomas o enfermedades de VIH. Después voy a volver a este tema. Siguiente. Y luego, tenemos 3 estudios que se hicieron que ahora han tratado de validar el impacto de este modelo que hicimos. Y este estudio que está llegando al final, como pueden ver, se escanearon rápidamente a casi 17.000 personas en personas de países de África, y para mostrar que el modelo es muy práctico para detectar enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Entonces, sabemos que han habido avances muy rápidos en el escaneo de tuberculosis de rayos X y ha pasado de un sistema análogo a computado y ahora a digital. E incluso a través de estos avances tenemos algunas desventajas y sabemos que tiene que haber experiencia y que la persona tiene que estar capacitada, sin mencionar tampoco la exposición a radiación que tiene que ser considerada siempre. Pero estamos muy entusiasmados y creo que toda la comunidad está entusiasmada también en los avances que tuvimos en rayos X, que han sido muy rápidos. Y ahora, como sabemos, tenemos la detección asistida por computadora. Brevemente, sé que este es el webinario de Delft, pero simplemente para que todos sepan, CAD es un sistema que es muy efectivo para encontrar anormalidades y por lo general brinda un porcentaje de anormalidad que va de 0 a 100.
Entonces, por más de que los rayos X son extremadamente sensibles, aún así se necesita un testeo biológico para poder ver los casos, especialmente en un país como Sudáfrica, donde donde los índices de tuberculosis previos son muy altos, también en donde tienen muchos casos de VIH. En ese caso puede haber una imagen quizás media confusa, por eso es importante que también se haga un testeo bacteriológico. Entonces, sabemos que en el estudio mostramos una sensibilidad, digamos, del 50% sobre la tuberculosis. Y luego estamos hablando también de casos en donde parecía que tenían esta enfermedad, pero luego al hacerle el testeo se descubrió que no. Y muchos años adelante se va a desarrollar de forma más precisa. Entonces, ¿cómo incorporamos esto? Hay otras preguntas también acerca de la detección asistida por computadora y de cómo afecta a las estrategias. Por ejemplo, el modelo que tenemos. Si es posible, si se puede hacer, si es efectivo en nivel a precio. Próxima diapositiva. Próxima. Entonces, hicimos primero un repaso sistemático para tratar de saber cuál era la precisión del diagnóstico con la detección asistida por computadora en África. Siempre se habló de que CAT era muy preciso, lo cual, bueno, es una población que tiene características muy diferentes y la comunidad en sí, también el escenario es muy distinto. Sabemos que hay mucha transmisión. Próxima imagen. Entonces descubrimos que casi concuerda con el perfil de la OMS. Sin embargo, de todos los estudios que se hicieron había un alto nivel de bias. Y creo que lo más importante ha sido que la prevalencia de ciertos casos de recursos, desafortunadamente, no se pudo hacer el examen microbiológico a todo el mundo. Entonces, simplemente se le hacía a las personas que tenían una radiografía de pecho anormal o extraña. Próxima imagen. Entonces, nuestro proyecto más importante actualmente lo llamamos SACT-19 y quiero pasar unos minutos describiendo nuestro estudio y nuestro proyecto actual. Próxima imagen. Este es nuestro estudio, así como se ve en general. Brevemente quiero mostrarles cuáles son los objetivos y los aspectos de este estudio. Incorporamos una prueba de control que determina las herramientas que se tienen que utilizar para optimizar el modelo. Pueden ver en la diapositiva que estamos pasando a 3 países africanos, haciendo un escaneo de muchísimos pacientes para incluir también a los de alto riesgo, y creemos que los de alto riesgo no son solamente los que tienen VIH, sino los que han tenido a lo mejor otro tipo de contacto con esta enfermedad, diabetes, o que han sufrido esta enfermedad en el pasado. También queremos ver cuál es el valor de CAD en el testeo sobre personas sanas, personas que no tenían ningún tipo de indicador. Y eso es algo que también vamos a estar viendo.
Y por supuesto, estábamos hablando predominantemente de tuberculosis, pero hubo un aspecto también del COVID-19 y que hizo obviamente que se afecte el ritmo de este estudio, como pasó en muchos lados más. Próxima imagen. Entonces, brevemente enfocándonos en esto, bueno, hablé de diferentes grupos o grupos de riesgo que consideramos importantes para escanear y para poder entender realmente el impacto que CAT puede tener en estos individuos que están en comunidades de mucha carga. Entonces, hicimos una randomización del CAD más expertos y solamente los expertos. Comparado simplemente con únicamente que lo vea un experto al individuo, y queríamos ver cómo funcionaba esto cuando no solo se utilizaba un experto, queríamos ver también el uso del CAD 4TV además de un experto. Y predecimos que CAD iba a preseleccionar un grupo de participantes que eran más probables que tengan tuberculosis activa, y eso ayudó también a reducir la necesidad de más testeos. El resultado primordial de este estudio era la detección. Y también entonces agregar el cuidado a este algoritmo hacía que también se bajen los requisitos costosos, sobre todo para un grupo grande de personas. Próxima imagen. Este es el escenario que armamos. Aquí tenemos en Zambia, en la izquierda, y en la derecha es en Ciudad del Cabo. Como pueden ver, estamos usando el Delft Ultra, el ultra portable. Y podemos configurarlo básicamente en cualquier ubicación con el detector adjuntado, como se puede ver, y también atrás tenemos la computadora y el análisis de CAD. Obviamente todo funciona con batería, todo funciona offline, lo cual hace que sea mucho más fácil para poder escanear a individuos en la comunidad que probablemente estén contagiando enfermedades y sean parte de esos millones faltantes que mencioné antes en la comunidad. Brevemente quería mostrarles un par de estudios sobre cómo esto puede impactar a la comunidad o a los individuos. Un hombre de 37 años asintomático, tiene historia previa de tuberculosis, pero no tiene VIH, negativo según expert y también negativo según smear. Se puede ver que esta es la placa de pecho, que se ve común y bien. Y este es el CAD-4TV, el análisis, que muestra 21.72. Esta cultura entonces sale, el cultivo, disculpen, sale como positiva. Entonces una de nuestras metas también es poder hacer cultivos para poder entender cómo funciona el CAD. Próxima imagen. Este individuo, aunque parecía que estaba sano, según esto, dio positivo en el cultivo y mostró en el CT que tenía en ambas cavidades. Luego, el caso número 2, una mujer de 35 años, asintomática, sin historia previa de tuberculosis ni VIH, una persona relativamente sana. El expert dio positivo muy bajo y el smear negativo. Aquí se puede ver la placa de pecho y esta vez se ve anormal. Y
Aquí se puede ver en el CAD-4 TV que el mapa de calor mostró unas pequeñas manchas y anormalidades en el pecho. Y su cultivo también dio positivo. Y una vez más se puede ver las manchas en el pulmón. Entonces, estos dos casos son ejemplos de individuos relativamente sanos, asintomáticos, y probablemente estos son casos de tuberculosis infecciosa porque sabemos que es una enfermedad infecciosa. Esto es algo extremadamente importante no solamente para la comunidad, sino también para los individuos y las familias, porque estarían en la comunidad contagiando esta enfermedad. Próxima imagen. Obviamente hay desafíos en implementar este estudio y este proyecto. Primero tenemos las aprobaciones. Este es uno de los primeros estudios que incluye un rayo X portátil en nuestro país. Pero también creo que los beneficios siempre son más que el trabajo administrativo. También tenemos desafíos que tienen que ver con los pacientes. Estamos hablando de niveles altos de pobreza y una alta carga de VIH. Estas enfermedades todavía están estigmatizadas en los individuos y estas son consideraciones muy importantes a tener en cuenta. También tenemos dificultades para seguir con la actualización del tratamiento. Esto es algo que se puede hablar también más adelante. Tiene que ver con los desafíos de los pacientes en la comunidad. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que tengan el tratamiento, que el tratamiento se inicie, se termine? Y la próxima imagen. También tenemos aspectos técnicos, la capacitación que se tiene que hacer en un proyecto como este. También tenemos obviamente los índices de radiación, si bien los estudios muestran que en este caso, como el sistema es portable, los índices son bajísimos. Y otra consideración que se puede hacer es hacer un testeo de embarazo antes de cualquier escaneo. El sistema de rayos X en sí, tenemos uno de los más antiguos en el sistema de Delft. Sé que actualmente hay unos que son más nuevos, que tienen menos cables y que son más fáciles de transportar, así que esperamos poder trabajar con Delft con esta tecnología nueva. Y finalmente también hemos visto que con las versiones nuevas del Ultra, los voltajes son muy bajos. A veces causa errores que quizás sean por BIM, por el ambiente. Esto es algo que estamos viendo. Es algo que hemos hablado con Delft y es información muy importante, no solo para la investigación, sino también para la compañía, para que puedan considerarlo también para uso futuro. Finalmente, quiero hablar de alguna de las fortalezas de este proyecto, que es algo que es muy importante para nosotros, es cómo contribuimos esta información importante y pragmática sobre el uso de rayos X portables y CAD durante una estrategia basada en la comunidad para detectar casos activos de tuberculosis. Y
esperamos detectar tuberculosis activa, subclínica y también infecciosa, que estaría afectando y que es bastante alta en la comunidad. Entonces, lo que es muy importante es no solamente trabajar con los pacientes y con las instituciones, sino trabajar con los individuos en el campo, no los pacientes, sino los que viven alrededor de esos pacientes. También trabajar con los líderes de la comunidad y asistencia también para poder ubicar estos hotspots de tuberculosis, pero también en identificar miembros de familia, contextos, áreas difíciles de acceder. Es muy importante tener ese conocimiento. Y finalmente, brindar información vital para las estrategias de escaneo y programas nacionales de tuberculosis para mejorar las políticas y las prácticas. Todavía hay una brecha muy grande en la carga de tuberculosis mundial. Sabemos que 1 de cada 3 no se diagnostica. Sin embargo, estamos haciendo muchos avances, sobre todo ahora con los rayos X portales y CAD, y creemos que el optimizar estas estrategias, por ejemplo, los XAD models, sería una estrategia clave para detectar la tuberculosis ininterrumpidamente en la comunidad. Finalmente, esto siempre es un esfuerzo de todo el equipo. Yo estoy encargado como del área específica de Sudáfrica, pero tenemos a muchas personas que nos asisten también. Aquí vemos algunas en pantalla. Todos los equipos de investigación, los colegas, los socios, los colaboradores, todos han contribuido muchísimo al programa que sin ellos no hubiera sido posible. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hagan preguntas al final para poder contestarlas. Muchísimas gracias, doctor Scott. Eso fue información muy interesante. Simplemente para recordarles, vamos a presentar al próximo orador. Por favor, escriban sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Así las podemos contestar al final de la sesión. Ahora avancemos entonces. Último, pero no menos importante, quisiera invitar doctor Rodney Enlick, también de la Universidad de Ciudad del Cabo. Es el escolar de investigación senior en la División de Medicina Ocupacional, Escuela de Salud Pública, y hoy va a estar hablando de superar los obstáculos para implementar la detección por silicosis y tuberculosis asistida por computadora. Bienvenido, profesor Rodney Enrique. Muchísimas gracias por invitarme. Hola a todos. Esas 3 presentaciones estuvieron muy bien. Es una buena introducción a lo que voy a hablar. Entonces, la silicosis y los obstáculos y las etapas tempranas de desarrollo, pero se puede ver que muchos de los desafíos son muy similares al uso de CAD. Entonces, no sabemos cuántos casos de silicosis tenemos actualmente en el caso, pero sí sabemos de que hay muchas cantidades de silicosis en ciertas áreas de Sudáfrica, China, India, Brasil, etcétera. Estos coinciden, la mayoría de los casos, con altos casos de tuberculosis. Así que cuando estamos hablando de silicosis en el contexto de escaneo, también estamos hablando de tuberculosis. En Sudáfrica, las minas tienen alrededor de 400.000 trabajadores y el riesgo de silicosis es mucho más alto en las minas porque es una enfermedad de los pulmones. Y la litigación que se utiliza por los abogados ha resultado en una cantidad de acuerdos que tienen que ver la diseminación de las minas de oro, pero muchas de ellas no están en Sudáfrica, están en Botsuana y otros países similares. Y las minas de oro en sí
hacen testeos también. Así que desde el aspecto comercial y público también, ¿quiénes son los usuarios potenciales? En la presentación de hoy, las compañías mineras tienen agencias de compensación también. Sí, estamos hablando también de sistemas de compensación y también la litigación ha resultado en muchas agencias, incluso privadas, que tienen las mismas legislaciones. Estamos hablando de 12 millones de dólares para encontrar todas las minas para las empresas, para examinarlas en los últimos 50 años y ver la elegibilidad. Y todas han sido dedicadas y por lo general funcionan de forma muy pobremente. Y luego los programas de tuberculosis porque actualmente están agregando las áreas de minería como parte de su investigación. Entonces, hablemos de la silicosis. Estamos hablando de que es difícil de diagnosticar. Comparado con la autopsia, lo sabemos porque en Sudáfrica tienen un sistema de autopsias. Solamente un tercio de silicosis se ve en un rayos X. Cuando hablamos de silicosis, el número de fenotipos que hay cambia. El CAD se enfoca más en identificar la enfermedad a través de nódulos, entonces hay una parte que queda afuera y también las silicosis a veces también son una combinación de silicosis y CDP, COPD. Entonces, bueno, como saben, bueno, como acabo de explicar, hay muchísimos tipos de fenotipos y cuando estamos hablando de diagnósticos, en el patrón que mencioné antes, en tuberculosis, la tuberculosis en Sudáfrica, pero tiene muchas causas, sarcoid, cáncer, infecciones, otro tipo de infecciones, etcétera. La silicosis es más sensible. Cuando digo esto, estoy hablando del riesgo de que no se diagnostique de la forma correcta. Y tendría que desaparecer con la radiología digital, pero parece no ser el caso. Y la razón es porque tenemos un patrón de nódulo que es simétrico y que es muy difícil de distinguir de otras áreas del pulmón. En ese caso se necesita un contraste alto y necesitamos que sea una pantalla de alto estándar también, especialmente en áreas alejadas, pero esperamos que el CAD pueda superar este problema. A veces también, bueno, como la silicosis suele ocurrir también en combinación con la tuberculosis, usamos la palabra silicotuberculosis y simplemente es para darle unas visuales aquí. La base del problema aquí es lo que vemos en los pulmones. Si uno tiene el pulmón normal, se ve como en la primera imagen y cuando tenemos el alto contraste, ahí se puede apreciar cómo se distingue silicosis de normal. Ahora tenemos que distinguir la silicosis en su parte, ¿sí? El lado de la izquierda tenemos una espuma que se utiliza para calibrar la inteligencia artificial. Sé que esta es una imagen muy difícil, pero probablemente se estén acercando ahora a las pantallas para tratar de ver los módulos o no, los nódulos o no, si es tuberculosis o no.
Y la otra imagen tampoco se ve muy diferente. Este es un niño de 18 años y tiene tuberculosis. Las flechas indican las cavidades y el fondo que hay de nódulo infectado. Para distinguir la silicosis de la silicotuberculosis también es algo bastante difícil según el escenario. En esta imagen se puede ver la imagen a la izquierda, se ve los nódulos y los patrones que se llama ala de ángel. Y en la derecha es otra enfermedad también que definitivamente es tuberculosis. Pero bueno, ¿qué tipo de tuberculosis es? Es algo que no se puede inferir a través de los rayos X. Tenemos que hacer más testeos. Y también otro caso que es muy difícil, aquí se puede ver que hay muchos nódulos y de diferentes tamaños. Si hay cavidades, también quizás hay una infección de hongos. Entonces, este es un problema que se encuentra en medida que se leen los escaneos. Y finalmente, próxima imagen, por favor. La silicosis también puede presentar una fibrosis masiva. Se puede ver que son masas que son asimétricas. Próxima imagen, por favor. Otro problema con la silicosis es que no hay un estándar de oro. A diferencia de la tuberculosis, no hay una referencia, un estándar de referencia preciso, más que la autopsia. Entonces, la CT es más sensible que la silicosis, pero también se identifican funciones especiales que no se ven en los rayos X. Y sorprendentemente, fibrosis masiva. No solamente otras manchas y demás, sino una fibrosis masiva. Luego, CT también muestra una distribución diferente de nódulos en silicosis y en tuberculosis. Por lo general, el CT no está disponible. Y luego los estándares de referencia se enfocan en los expertos con experiencia en clasificación hilo y en las áreas locales. Próxima imagen, por favor. Esta simplemente es una demostración de cómo analizamos. Estos son dos lectores que se están comparando. Y la curva de operación muestra una precisión muy alta. Y si vemos los números reales, se puede ver que pudo arreglar la sensibilidad bastante. Entonces, los lectores pueden ser ajustados, pero como decía antes, esto tiene que ver con el contexto. Los casos de silicosis no son tan claros, en el sentido de que muchas veces hablamos de inteligencia artificial y los conceptos, los errores que hay en los conceptos. A veces se dice que el CAD hace mejor trabajo al identificar casos de esta enfermedad que los expertos, y ese no es el caso. Diagnóstico también aplica a un tipo de sistema. La TB es una enfermedad que se cura y la silicosis no es una enfermedad que se cura y requiere confirmación de un experto. Entonces, ¿por qué un escaneo? Porque el trabajador todavía va a estar expuesto a la enfermedad o porque ya no va a estar expuesto a la enfermedad, entonces una compensación si es necesaria. También para poder brindar un tratamiento preventivo de la tuberculosis
Y para las personas que no están expuestas, estoy hablando de mineros y la cantidad que son y cómo sí están expuestos a esta enfermedad. Así que por eso tienen que estar incluidos en un grupo vulnerable para que se pueda testear. Luego tenemos el impacto de la silicular tuberculosis, silicosis tuberculosis. Y tenemos tuberculosis. Tenemos también activa, subclínica, hay muchos tipos. Así que obviamente son problemas complejos que tienen que ver con salud pública. Próxima imagen. Luego las presentaciones del vendedor cambian y tenemos como usuario, como comprador, tenemos que entender los protocolos que se utilizan, la validación que viene también, y esto tiene que ser transparente. Desafortunadamente, para detalles a veces no soy un experto. Un reciente estudio en Sudáfrica comparó 3 versiones diferentes de CAD4, TB, 6 y 7 y encontró diferencias significativas en la sensibilidad versus lo óptimo que se veía en el rayo X. Entonces, a veces se tiene que resetear el marcador. Próxima imagen. Entonces, esto es lo último. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, hablamos de esto y sabemos qué está sucediendo. Es mejorar el software, hacer distinciones e incorporar masas. También necesitamos más investigación clínica y especialmente con la silicosis, algo que también tenga que ver con CAN del 2017 para crear una política que cree un tipo de estudio, de diseño, de ética, una guía práctica básicamente. El problema de los marcadores también es algo que se debe arreglar y que la persona sepa cuál es el marcador que tendría que usar. También, bueno, estamos hablando de todo esto que hablamos hoy, comparaciones lado a lado, de conectividad, que sea fácil de usar, acuerdo con los lectores y el efecto en el resultado. Estamos hablando de la eficiencia, de la compensación del sistema, del manejo para las políticas de trabajo y el costo-beneficio. Tenemos que educar a los usuarios y la inteligencia artificial parece ser la fuente de esto. Y tenemos que cambiar de una tecnología nueva a un pensamiento programático, como en vez de qué hace, a cómo lo podemos utilizar. Próxima imagen. Publicaciones de un grupo en particular. Aquí están, bueno, igualmente estas imágenes van a estar disponibles para todos para que la puedan ver, así que muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos por unirse al webinario hoy. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Nos estamos pasando un poco por el tiempo, pero bueno, me imagino que todos los que han estado con nosotros antes, siempre después enviamos las preguntas luego de la llamada, incluso por más que no se hayan podido contestar todas, se van a contestar luego y se van a enviar más tarde. Hay muchas preguntas diferentes. Muchas gracias. Estoy tratando de agruparlas porque sé que varias están en la misma categoría o área. Quería comenzar con una que es para el doctor Alex, que dice: Alex, si pudiéramos preguntarte
Gracias por la presentación. En tus estudios vemos que CAD únicamente se hace en personas que no tienen síntomas o en todos. Sí. En el control que hacemos para distinguir el CAD 4 Expert, se usa un Expert Only. CAD no estaba analizado en el campo y el Expert Only no estaba en el campo en sí, pero se va a hacer más adelante para que no se cruce con la otra prueba que estamos haciendo. Eventualmente todos van a tener un análisis, sí, y un rayos X. Gracias. Dos preguntas más, adicionalmente para tu presentación. ¿Qué usa Expert Use se utilizó para el escaneo o diagnóstico? Sí, en estos estudios que hicimos se usa únicamente para diagnóstico y también hacemos cultivos, como decía antes, en todos los participantes. La razón por la cual usamos Expert es porque es una herramienta de diagnóstico que puede ser utilizada con un sistema de batería y también hay muchas cuestiones también que nos afectan como el tiempo y demás. Pero con Expert, un técnico lo puede hacer o una enfermera luego de recibir una capacitación. Y es algo que se puede aplicar a nivel de la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última, que sería lo que sigue, ¿qué pasa con todos los que el cultivo da negativo? Es una muy buena pregunta. En ese caso tenemos que diferenciar el aspecto de la investigación, el académico, y el de la seguridad del paciente. Entonces, ahora sabemos que Expert no es perfecto ni que el CAD es tan específico. Entonces, ¿cuál está correcto y cuál está equivocado? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero para la seguridad del paciente, cualquier persona que diga positivo según el CAD, se sigue, se hace un seguimiento. Se hace un estudio clínico. También el rayo X lo evalúa un doctor, una persona física. Ok, gracias, muchísimas gracias. Y voy a agrupar un par que tratan del mismo tema, que también tiene que ver con la exposición de radiación para el equipo ultraportable. Y el primero es, bueno, todos los Delphi vienen con un delantal para la persona que lo va a operar, que obviamente tiene el escudo necesario. Obviamente se pierde pronto lo portable. Al tener que llevar el chaleco se pierde un poco el factor portable, pero la exposición que viene del sistema y que se publicó de eso. Y también hablaron de si hay un equipo independiente que esté trabajando en este tema de radiación y qué tan seguro es y se van a estar enviando información acerca de esto. Así que bueno, necesitamos esperar, esto va a estar listo, se está trabajando actualmente. Y dejen que lo ponga de esta forma. Por lo que hemos visto con la exposición de radiación es muy baja. Diría que el doctor Alex mencionó esto en la presentación de lo que hemos visto. Queremos ver en un tiempo, cuando estén listos, los resultados de este equipo independiente que está trabajando. También había una pregunta acerca de cuál es la mejor herramienta de rayos X portable y quería mencionar que también hablamos de las guías en las especificaciones de este sistema y me parece que es una referencia muy buena para tener. Y obviamente del Delft side tenemos rayos portables diferentes como los que se mencionaron hoy. Hay muchos diferentes en el mercado y una cosa que genéricamente me gusta decir es que
Si ustedes están buscando hacer, por ejemplo, unas exposiciones en una clínica más grandes, en un hospital, en ese caso obviamente no se elegiría una herramienta que sea portable porque no es una solución que va a funcionar en cualquier escenario. Así que sí hay un balance entre la portabilidad y también la espera y la exposición que se puede tomar, lo cual ya hemos hablado antes. Así que creo que esa es una excelente consideración de cuáles son los objetivos del programa y cuál es el sistema que funciona mejor para ese caso. Y también lo último que quería decir, hay mucho que se publicó acerca de esto, hay diferentes guías también sobre rayos X portables que habla de este tema extensivamente, así que también sugiero eso. También otra pregunta es si hay información que se publicó acerca de la validación y capacitación del CAD para imágenes portables. Sí, el CAD 4TV se ha capacitado con sistemas, pero todavía no se publicó esto separadamente. Dos preguntas más y luego hay muchas más y como dije, vamos a asegurarnos de que todos respondan las preguntas luego y les lleguen las respuestas luego de la llamada. Tenemos una pregunta aquí en el chat que dice que los programas, bueno, es muy bueno obtener esta evidencia. El desafío sigue siendo el procuramiento. Creo que generalmente es bueno poder ver que los sistemas, por más que son portables, se utilizan con muchas aplicaciones fuera del TV. Vemos que se usa fracturas también y más, o sea que hace que la utilidad sea muy extensiva y por eso creo que también es bueno reconocer que puede ser utilizado por mucho tiempo, sea que se mantengan de la forma correcta, no solamente por la garantía, sino por los usuarios en sí, porque eso quiere decir que con el tiempo, bueno, en 2018 hay personas que todavía están utilizando estos dispositivos en Uganda, en Paraguay. Pero también hay mecanismos, para ponerlo de forma genérica, que, cuestan menos en ese sentido. A medida que los países están aumentando en cantidades y seguimos continuamente buscando con los proveedores cómo podemos hacer que el sistema sea más sencillo si necesitamos ciertos accesorios que a veces se necesitan, bueno, cómo se pueden. Y la última creo que era una pregunta muy interesante acerca de lo portable. Esto se usa por lo general en áreas lejanas. Creo que en ese caso por lo general se ve que, bueno, los portables son especialmente para usar en áreas alejadas. En diferentes clínicas también, diferentes casos. Lo que vemos al menos y cómo lo enfocamos de nuestro lado es no solo cuando empieza el proyecto, sino las personas que lo están utilizando. Y habla brevemente al principio. Bueno, estos son como los webinarios disponibles en 5 idiomas en paralelo. Así que incluso cuando las personas se mueven a través de diferentes equipos, esa nueva capacidad se puede hacer. Entonces siempre nos aseguramos que las personas que estén utilizando esto puedan contestar sus preguntas técnicas y si no tienen, bueno, todos los países en los que estamos activos tenemos colegas locales para brindar asistencia si es que se necesita y también nuestro equipo puede ayudar con eso. Especialmente cuando tiene que ver con cuestiones en cuanto al CAD.
Así que ahí es como lo enfocamos. Bueno, ya me pasé 10 minutos del tiempo, así que quiero terminar aquí. Nuevamente quiero agradecerle a los oradores por compartir su experiencia, así que muchísimas gracias, lo agradezco. Creo que hemos visto que los desafíos que los diferentes proyectos se encuentran en el mundo cambian. Creo que cambiar estas experiencias con un grupo más grande da nuevas ideas y nuevas inspiraciones y aprendizajes también a otras personas. Así que muchas gracias a todos los que hayan asistido al webinario el día de hoy. Y como dije, todos van a recibir la grabación, los que se hayan anotado, y también la hoja de preguntas y respuestas con todas las preguntas que se hicieron. Así que espero que todos tengan un increíble día y gracias una vez más por unirse. Adiós.